Hablaremos del nivel inferencial de la lectura. En este nivel, el lector construirá el sentido del texto. Para ello, realizará deducciones y también inferencias entendidas como la capacidad de obtener información o sacar conclusiones que no están expuestas en el texto de manera explícita. Al establecer relaciones entre los significados de palabras, oraciones o párrafos. Esto supone establecer relaciones, funciones y nexos entre las partes del texto. Sacar conclusiones a la luz de relacionar diversos elementos explícitos que el texto ofrece. Interpretar lo que el autor quiere comunicar pero que no lo manifiesta explícitamente. E interpretar el lenguaje en sentido figurado para inferir la significación literal de un texto. Es decir, leer entre líneas y saber lo que nos quiere dar a conocer el autor a partir de ese uso del lenguaje figurado. Veamos un ejemplo en A comienzos de 2004, Kimani Maruye, un granjero nacido en Kenia, África, acaparó la atención del mundo debido a que optó por ingresar al sistema educativo a sus 84 años. Maruye tomó esta decisión poco después de que el presidente de Kenia, Mwai Kibaki, introdujera la escolaridad primaria gratuita. Maruye, un excombatiente de la guerrilla denominada Mau Mau contra las fuerzas coloniales británicas en la década de 1950, no contaba con que su decisión lo convertiría en una celebridad en Kenia. Incluso la ONU, Organización de las Naciones Unidas, tomó su imagen para promover la educación universal y gratuita. Diversos medios de comunicación de todo el mundo visitaban a Maruye para entrevistarlo. Aprender en libertad, decía, mientras posaba orgulloso para las fotografías junto a sus compañeros de escuela, entre los que se encontraban 2 de sus nietos. Maruye era el delegado de su clase y un estudiante que sirvió de ejemplo de perseverancia para niños y adolescentes de su pueblo natal, Nairobi. Lamentablemente, en 2009, cuando le faltaban solo 2 años para terminar la primaria, Maruye falleció a la edad de 90 años. Esta es una adaptación y aquí está la referencia bibliográfica. Vayamos con las preguntas, que lo que va a hacer es explorar en esa capacidad inferencial del lector. Número 1 dice, ¿cuántos años estudió Maruye en la escuela primaria? Si ustedes han estado atentos a la lectura, en ninguna parte dice cuántos años estudió. O sea, no lo dice de forma explícita, ¿no? En ninguna parte del texto dice Maruye estudió tantos años. Sin embargo, sí lo podemos deducir. ¿Cómo? ¿De qué forma? A partir de algunos elementos explícitos que están en el texto que vamos a relacionar para poder llegar a deducir. Miremos acá en la primera oración. Dice, a comienzos de 2004, o sea, en el 2004, Kimani Maruye, un granjero nacido en Kenia, África, acaparó la atención del mundo debido a que optó por ingresar, ojo, ingresar al sistema educativo. O sea, ¿en qué año ingresó? En el 2004. Ahora vayamos a esta otra parte cuando dice, lamentablemente, en el 2009, cuando le faltaban solo 2 años para terminar la primaria, Maruye falleció. O sea, en el 2009 falleció. ¿Cómo podemos entonces saber cuántos años estudió en la escuela primaria Maruye? Hacemos simplemente esto, una resta de 2009 menos el 2004 y vamos a tener que nos da 5 años. Y entonces aquí la alternativa correcta será la letra C. ¿Por qué? Porque, repito, no está de forma explícita esa información, pero sí al momento de relacionar 2 elementos explícitos del texto, al unir
podemos llegar nosotros a esa deducción. Veamos la pregunta número 2. Dice, ¿en qué país queda Nairobi? También, si ustedes han seguido con mucha atención la lectura, en ninguna parte dice Nairobi queda en tal sitio, no lo dice. Pero también lo podemos deducir a partir de algunos elementos que están en el texto, pero va a pasar por relacionar esos elementos para poder llegar a conclusiones, para poder llegar a deducciones, para poder hacer inferencias. Veamos entonces, maestros, en qué parte nos podemos encontrar los datos para relacionarlos y llegar a la respuesta. ¿En qué país queda Nairobi? ¿Dónde dice que nació Kimani Maruye? Dice que nació, acá está en la primera oración también, en Kenia, en África, ¿no? Kenia, y entre paréntesis ponen África, entendiéndose como el continente. Veamos por dónde nos menciona Nairobi. Aquí, en este último párrafo, dice, Maruye era el delegado de su clase y un estudiante que sirvió de ejemplo de perseverancia para niños y adolescentes de su pueblo natal, es decir, que nació en Nairobi. Nació en Nairobi, pero acá también dice nacido en Kenia y entre paréntesis en África. ¿Qué podemos entonces nosotros deducir? Que Nairobi corresponde o pertenece a Kenia y efectivamente Nairobi es la capital de Kenia y queda en el continente africano. Entonces cuando dice ¿en qué país queda Nairobi? Queda en Kenia. No lo dice el texto, no dice Maruye nació en Nairobi, que corresponde a la capital Kenia y también corresponde al continente africano. No lo dice así de esta manera explícita, tal cual el texto, pero uniendo datos podemos llegar a esa respuesta. Bueno, estimados maestros, espero que esto les pueda servir en el afianzamiento de su capacidad inferencial de la lectura. Muchas gracias y hasta un próximo video.